El modelo de Pigman, edición en español, escrito por H.P. Lovecraft, Diana Gutiérrez y Ricardo Cebrián, narrado por Eduardo Ruales. El modelo de Pigman. No veo por qué piensas que estoy loco, Elliot. El mundo está lleno de gente con manías mucho más extrañas. ¿Por qué no te burlas del abuelo de Oliver, que es incapaz de montar en un automóvil? Sí detesto el metro, es asunto mío, y en cualquier caso hemos llegado más rápido en taxi. Si hubiésemos cogido el coche, tendríamos que haber subido toda la colina desde Park Street. Sí, sé que estoy más exaltado que cuando nos vimos el año pasado, pero no es necesario que me vea ningún loquero. Dios sabe que sobran los motivos para que esté internado, y tengo suerte de estar cuerdo. ¿Por qué este tercer grado? No solía ser tan inquisitivo. Muy bien, no veo por qué no tendrías que oírlo. Quizás es lo mejor. Después de que me hayas escrito y escrito como un padre preocupado, cuando te enteraste de que había abandonado el club de arte y me mantenía alejado de Pigman. Ahora que ha desaparecido voy al club de vez en cuando, pero mis nervios ya no son lo que eran. No sé qué ha sido de Pigman, y no quiero saberlo. Seguro que supones que algo escondo, ya que lo evitaba. Y es por eso que no quiero ni pensar a dónde habrá ido. Deja que la policía encuentre lo que pueda. No será mucho. A juzgar por el hecho de que aún no han encontrado el viejo lugar en North End, que alquiló con el nombre de Peters. No estoy seguro de que lo pueda encontrar yo mismo. No es que lo haya intentado. No me atrevería ni a plena luz del día. Sí, sé. O temo saber. ¿Por qué lo conservaba? De eso quería hablarte. Y creo que entenderás antes de que acabe por qué no se lo cuento a la policía. Tendría que guiarlos allí, pero no volvería ni aunque conociera el camino. Había algo allí. Y ahora yo no podré utilizar el metro ni... Y puede que te burles de esto también. Entrar en un sótano. Te imaginarás que no me alejé de Pigman por las mismas ridículas razones que viejas quisquillosas como el Dr. Reid, Joe Minot o Roseworth. El arte morboso no me escandaliza y cuando un hombre posee el talento de Pigman, es un honor conocerlo, sin importar el cariz que tome su obra. Boston nunca ha conocido a un pintor más grande que Richard Upton Pigman. Lo dije entonces y lo mantengo. Y no me retracté ni una pizca cuando exhibió su ghoul alimentándose. ¿Si recuerdas bien? Fue cuando Minot dejó de hablarle. Tú sabes que se necesita un profundo conocimiento del arte y de la naturaleza para crear obras como las de Pigman. Cualquier creador de portadas de revista puede salpicar un lienzo de pintura con furia y llamarlo pesadilla, misa negra o un retrato del diablo. Pero solo un genio puede hacerlo verosímil. Porque solo un auténtico artista conoce la verdadera anatomía de lo terrible, la fisiología del miedo, las líneas y proporciones exactas asociadas con instintos latentes o recuerdos hereditarios del temor, y los contrastes adecuados en los colores y efectos de luces que remueven nuestro latente sentido de lo macabro. No hace falta que te diga por qué Fuseli nos causa un escalofrío, mientras que la portada de una barata historia de fantasmas nos hace reír. Hay algo que esos artistas perciben, algo más allá de la vida, que son capaces de transmitir por un instante. Doré era capaz, Cime sin duda, y Angarola de Chicago, y Pigman. Podía hacerlo como ningún hombre lo haya hecho antes y rezo al cielo por ello. Lo hará jamás. No me preguntes qué es lo que ven. Sabes de sobra que en el arte normal hay una diferencia abismal entre la vitalidad plasmada, ya sea tomada del natural o de modelos, y la imitación artificial,
que los pintorcillos comerciales producen en sus estudios. Yo creo que el auténtico artista de lo extraño posee una visión particular que crea modelos, o es capaz de recrear auténticas escenas del mundo espectral en el que vive. Sea como sea, consigue resultados totalmente diferentes de los sueños de mazapán de algunos pretenciosos. De la misma manera que las obras de un pintor de la naturaleza difieren de los garabatos de un dibujante de historietas que estudia por correspondencia. Si yo hubiera visto lo que Pigman vio... Pero... ¡Basta! Bebamos algo antes de continuar. Dios, yo no sería capaz de vivir si hubiese visto lo que vio ese hombre. Si es que era un hombre. Seguro que recuerdas que el fuerte de Pigman eran los rostros. No creo que nadie desde Goya haya sido capaz de reflejar semejante infierno en los rasgos o en una expresión. Y antes de Goya, hay que retrotraerse a los hombres del medioevo que esculpieron las gárgolas y quimeras de Notre Dame y Mont Saint-Michel. Ellos creían en todo tipo de cosas, y quizás vieron todo tipo de cosas, ya que la Edad Media pasó por fases muy curiosas. Recuerdo que una vez, el año antes de que te marchases, le preguntaste a Pigman de dónde rayos sacaba sus ideas y visiones. ¿No se rió con malicia? Fue en parte por esa risa que Reid se apartó de él. Ya sabes que Reid acababa de empezar un curso de patología comparativa y estaba lleno de pomposas teorías sobre el significado biológico o evolutivo de este o aquel síntoma mental o físico. Decía que Pigman le resultaba cada día más y más desagradable, hasta el punto de que llegó a asustarle. Decía que sus rasgos y gestos estaban cambiando de una forma que no le gustaba, que no era humana. Hablaba sobre todo de la dieta, y para él Pigman era excéntrico en grado sumo. Supongo que le dirías a Reid, si has intercambiado con él correspondencia sobre el tema, que dejaba que la obra de Pigman afectase a sus nervios e imaginación. Eso mismo decía yo, por aquel entonces. Pero métete en la cabeza que no dejé de ver a Pigman por nada parecido. Al contrario, mi admiración por él continuó creciendo, porque aquel ghoul alimentándose fue un tremendo logro. Como sabes, el club no lo expuso, y el Museo de Bellas Artes no lo aceptó como donación, y puedo añadir que nadie lo compró. Así que Pigman lo tuvo en su casa hasta que se fue. Ahora su padre lo tiene en Salem, puesto que, como sabes, Pigman desciende de una antigua familia de Salem, y uno de sus ancestros fue colgado por brujería en 1692. Solía llamar a Pigman bastante a menudo, sobre todo cuando empecé a tomar notas para una monografía sobre el arte más insólito. Probablemente fue su obra la que me metió la idea en la cabeza y, de todas formas, encontraba en él una mina de datos y sugerencias cuando comencé a desarrollarla. Me mostró todos sus cuadros y dibujos, incluidos algunos bocetos a lápiz y pluma que, estoy seguro, habrían provocado su expulsión del club de haberlos visto sus miembros. En poco tiempo era casi un devoto suyo, y escuchaba como un joven estudiante sus teorías artísticas y especulaciones filosóficas, lo bastante extravagantes para internarlo en el manicomio Danvers. Mi admiración llegó justo cuando la gente comenzaba a tener menos y menos contacto con él, por lo que llegamos a tener mucha confianza. Y una noche dejó entrever que si mantenía la boca cerrada y no era muy remilgado, me mostraría algo realmente inusual, algo mucho más potente que nada que tuviese en su casa. «Ya sabes», me dijo, «hay cosas que no son para Newbury Street, cosas que están fuera de lugar y que de alguna forma aquí no se conciben. Me dedico a recoger los matices del alma,
y es difícil encontrarlos en las calles advenedizas y artificiales construidas en nuestros tiempos. Back Bay no es Boston. No es nada aún, ya que no ha tenido tiempo de reunir recuerdos y atraer a los espíritus locales. Si hay fantasmas aquí, no son más que los espíritus domados de una marisma salada o una ensenada poco profunda. Y yo necesito fantasmas humanos. Los fantasmas de seres lo bastante refinados como para haber visto el infierno y comprender el significado de lo que vieron. El lugar de un artista es North End. Si alguna vez un esteta fue sincero, se entregó a los suburbios porque solo allí encontraría la tradición acumulada. Por Dios, ¿no te das cuenta de que lugares como ese no fueron creados, sino que crecieron? Generación tras generación vivió y murió allí en tiempos en los que la gente no temía vivir, sentir y morir. ¿Sabías que había un molino en Caps Hill en 1632? ¿Y que la mitad de sus calles estaban allí en 1650? Puedo mostrarte casas erigidas hace 2 siglos y medio. Casas que han sido testigo de cosas que convertirían en polvo a una casa moderna. ¿Qué saben los modernos de la vida y las fuerzas más allá de la misma? ¿Dices que la brujería de Salem no fue más que una ilusión? Pero apuesto a que la madre de mi tatarabuela te podría contar un par de cosas. La colgaron en Gallows Hill, con Cotton Mather, mirándola con mojigatería. Ese Mather, ¡maldito sea! Temía que alguien consiguiese salir de su jaula de monotonía. Ojalá alguien lo hubiese hechizado o hubiesen bebido su sangre por la noche. Puedo mostrarte una casa en la que él vivía. Y puedo mostrarte otra en la que temía entrar a pesar de toda su palabrería. Él sabía cosas que no se atrevió a revelar en su estúpido Magnolia o su pueril Maravillas del Mundo Invisible. ¿Sabías que todo North End poseía una red de túneles que conectaban las casas de ciertas personas con los cementerios y el mar? Déjalos que persigan y juzguen a cielo abierto. Porque cada día sucedían cosas que no podían controlar, y en la noche escuchaban risas que no podían localizar. Porque en 8 de cada 10 casas construidas antes de 1700, te apuesto 8 veces esa cantidad a que encuentras algo extraño en el sótano. No hay ni un mes en el que no aparezca en los periódicos que un obrero ha encontrado arcos cubiertos por ladrillos o pozos que conducen a ninguna parte en este o aquel lugar cuando es derribado. Se podía ver uno junto a Hickman Street desde el metro el año pasado. Allí había brujas y lo que sus conjuros convocaban. Piratas y lo que trajeron del mar. Contrabandistas. Corsarios. Y te lo digo yo, en los viejos tiempos la gente sabía cómo vivir y cómo superar los límites de la vida. Este no era el único mundo que un hombre sabio y audaz podía conocer. ¡Demonios! Y pensar en el contraste con el presente. Con esos cerebros tan temerosos que incluso un club de supuestos artistas sufre de sudores y convulsiones si un cuadro hiere los sentimientos de un salón de té de Bacon Street. Lo único que salva al presente es que es demasiado estúpido para cuestionar el pasado en detalle. ¿Qué saben los mapas y los registros sobre North End? Bah,
Te garantizo que puedo llevarte a 30 o 40 callejones y redes de callejones en Prince Street, de cuya existencia no sospecharían más que 10 seres vivos, más allá de los extranjeros que se aglomeran en ellas. ¿Y qué saben esos latinos de su significado? No, Thorber. Esos lugares ancestrales sueñan profundamente, cargados de maravillas y terrores que escapan a lo cotidiano. Y no hay ni un alma viviente que los entienda o aproveche. O mejor, hay solo un alma viviente. No he estado excavando en el pasado para nada. Veo que te interesan estas cosas. Y si te digo que tengo otro estudio allí, donde puedo captar el espíritu nocturno de antiguos horrores y pintar cosas que ni se me hubiera ocurrido imaginar en Newbury Street. Por supuesto. Esas malditas ancianuelas del club no saben nada. Especialmente Raid. Maldito sea. Con sus constantes rumores de que soy algún tipo de monstruo cayendo en picado del tobogán de la evolución. Sí, Thorber. Decidí hace tiempo que uno debe pintar el horror tan bien como la belleza de la vida. Así que exploré lugares donde sé que el terror habita. Poseo un lugar que no creo que 3 nórdicos vivos más allá de mí conozcan. No estoy muy lejos del tranvía si hablamos de distancia, pero para el alma hablamos de siglos. Lo escogí por su extraño pozo de ladrillo en el sótano. Uno del tipo de los que te he hablado. Esa casucha está a punto de derrumbarse, así que nadie viviría allí. Y me avergonzaría revelarte lo poco que pago por ella. Las ventanas están atrancadas con tablones de madera, pero lo prefiero así, ya que no necesito la luz del día para lo que hago. Pinto en el sótano, donde la inspiración está a mi alcance. Pero tengo otras salas preparadas en la planta baja. Es propiedad de un siciliano y la he alquilado con el nombre de Peters. Ahora bien, si estás dispuesto, te llevaré allí esta misma noche. Creo que te gustarán los cuadros. Ya te he dicho que allí me dejo llevar un poco más. No está muy lejos. Muchas veces voy caminando porque no quiero llamar la atención con un taxi en un sitio como ese. Podemos coger el tranvía desde la estación sur en Battery Street, y después no es más que un paseo. Bueno, Elliot, tras semejante arenga no quedaba mucho que hacer salvo evitar la tentación de correr a coger el primer taxi que encontráramos. Hicimos transbordo al tranvía en la estación sur, y alrededor de las 12 habíamos subido los escalones de Battery Street y alcanzado el viejo muelle de Constitution Wharf. No tomé nota de las bocacalles, y no sabría decirte dónde nos desviamos, pero estoy seguro de que no era Greenough Lane. Tras desviarnos, subimos por uno de los más largos, solitarios y sucios callejones que haya visto en mi vida, con desvencijados gabletes, pequeñas ventanas rotas y bloqueadas, y arcaicas chimeneas que se erguían, a punto de desintegrarse, hacia el cielo iluminado por la luna. Dudo que hubiera 3 casas alrededor que no estuvieran allí en tiempos de Cotton Mather. Juraría haber visto al menos 2 tejados con aleros, y si no me equivoco había al menos uno en forma de pico, anterior al estilo holandés, aunque los anticuarios aseguran que no quedan restos del mismo en Boston. Desde el mal iluminado callejón giramos a la izquierda, a otro callejón completamente oscuro.
y al instante lo que yo creí que era un ángulo obtuso giró a la derecha en la oscuridad. Entonces Pigman encendió una linterna y reveló una puerta antediluviana de 10 paneles devorada por las termitas. La abrió y me hizo pasar a un inhóspito pasaje que alguna vez estuvo recubierto de paneles de espléndido roble oscuro, de forma sencilla, por supuesto, pero que evocaba los tiempos de Andros y Phipps y la brujería. Entonces me llevó a una puerta a la izquierda, iluminada por una lámpara de aceite, y me dijo que me sintiera como en casa. Bien, Elliot, soy lo que un hombre de la calle calificaría de duro, pero he de confesar que lo que vi en los muros de aquella sala me lo hizo pasar mal. Eran sus cuadros, ya sabes, aquellos que no podía pintar o mostrar en Newbury Street. Y estaba en lo cierto cuando dijo que se dejaba llevar. Pero mejor bebamos algo antes. Lo necesito. No tiene sentido que trate de explicarte cómo eran. Porque el desagradable, blasfemo horror y el increíble y deplorable hedor moral provenían de simples trazos más allá del poder clasificatorio de las palabras. No había nada de las técnicas exóticas que se pueden ver en Sidney Sim. Ninguno de los paisajes transaturninos y hongos lunares con los que Clark Ashton Smith nos hiela la sangre. El fondo no era más que viejas capillas, bosques oscuros, acantilados junto al mar, túneles de ladrillos, antiguas salas de madera o simples bóvedas de mampostería. El cementerio de Cobb's Hill, a apenas unas manzanas de aquella casa, era su escenario favorito. La locura y monstruosidad se encontraban en las figuras de las pinturas, pues el arte mórbido de Pigman ha estado siempre basado en el retrato demoníaco. Aquellas figuras eran pocas veces completamente humanas, pero a menudo se asemejaban a los humanos en varios grados. Muchos de los cuerpos, aunque eran claramente bípedos, mostraban una tendencia a estar inclinados y unas formas vagamente caninas. La textura de la mayoría era desagradable y rugosa. Es como si los estuviera viendo. Y lo que hacían. Bien. No me pidas ser preciso. Normalmente se estaban alimentando. No querría decir de qué. A veces aparecían en grupos en los cementerios o túneles, y muchas veces luchaban por su presa, o peor, su tesoro oculto. Y aquella maldita expresividad que Pigman les daba a veces a los ciegos rostros de su macabro botín. En ocasiones se veía a aquellos seres colándose por ventanas abiertas en la noche, o merodeando sobre el pecho de algún durmiente al acecho de su garganta. Uno de los lienzos mostraba un círculo de ellos aullando junto a una bruja ahorcada en Gallows Hill, cuyo rostro mostraba un claro parentesco con aquellas criaturas. Pero no creas que fue la espantosa mezcla de temas y lugares lo que me conmocionó. No soy un niño de 3 años, y he visto escenas de este tipo antes. Eran las caras, Elliot. Aquellas caras odiosas que babeaban, miraban lascivamente y casi se salían del lienzo con el aliento mismo de la vida. Por Dios, hijo, realmente creí que estaban vivas. Aquel mago de lo nauseabundo había despertado el fuego del infierno con sus óleos, y su pincel se había convertido en una varita capaz de engendrar las peores pesadillas. Pásame esa botella, Elliot. Había una cosa llamada la lección. Dios se apiade de los que la vean. Escucha. ¿Puedes imaginarte un círculo de innombrables seres de aspecto canino,
agachados para enseñar a un niño a comer con ellos? El precio de la suplantación, supongo. Ya conoces el viejo mito de los seres que dejan su progenie en nuestras cunas, robándonos los bebés. Lo que Pigman mostraba era qué les pasaba a esos niños arrebatados, cómo crecían. Y entonces noté una espantosa relación entre los rostros de las figuras humanas y las que no lo eran. Con su gradual morbosidad, él había creado un sardónico vínculo y evolución entre los seres degradados y aquellos que eran claramente no humanos. Los seres caninos provenían de los mortales. Y tan pronto como comencé a preguntarme por el destino de las criaturas que permanecieron con los humanos, mi ojo captó un cuadro que reflejaba ese mismo pensamiento. Era una antigua casa puritana, una casa de vigas de madera con ventanas enrejadas, un banco y el tosco mobiliario del siglo XVIII, con la familia sentada mientras el padre leía las escrituras. Todos los rostros menos uno reflejaban nobleza y veneración, pero aquel mostraba la burla del abismo. Era un hombre joven, sin duda parte de la familia del piadoso, pero en esencia era de la estirpe de aquellas sucias criaturas. Era su vástago, y con espíritu de suprema ironía, Pigman le había dado a sus rasgos una clara semejanza con los suyos. Por entonces, Pigman había encendido una lámpara en una habitación contigua y mantenía la puerta abierta con amabilidad, mientras me preguntaba si me importaría ver sus pinturas modernas. No había sido capaz de compartir con él la mayor parte de mis opiniones, la aversión y el miedo que me habían dejado sin habla, pero creo que lo entendió y se sintió halagado. Y ahora, Elliot, quiero asegurarte otra vez que no soy un pusilánime de esos que gritan en cuanto algo se sale de lo habitual. Soy un hombre de mundo hecho y derecho, y apostaría a que con lo que has visto de mí en Francia, sabrás que no soy fácil de derribar. Pero recuerda también que acababa de recuperar el aliento tras acostumbrarme a esos terribles cuadros que transformaban la Nueva Inglaterra colonial en una especie de antesala del Averno. Bien, a pesar de todo esto, la sala contigua me hizo gritar hasta el punto de que tuve que agarrarme al vano de la puerta para no caerme. La otra cámara me había mostrado un puñado de ghouls y brujas que invadían el mundo de nuestros ancestros. Pero en esta el horror llegaba a nuestras vidas cotidianas. Dios mío, ¿cómo pintaba ese hombre? Había un cuadro llamado Accidente en el Metro, en el que una horda de viles criaturas trepaba desde alguna desconocida catacumba a través de una grieta en el metro de la calle Boston y atacaba a la gente que esperaba en el andén. Otra mostraba una escena de danza en Cobb's Hill, entre las tumbas, con la apariencia que tiene el sitio hoy en día. Había también panorámicas de numerosos sótanos con monstruos acechando en agujeros y grietas en la mampostería, sonriendo burlonamente mientras se agazapaban tras barriles o calderas en espera de que la primera víctima descendiese las escaleras. Un horrible lienzo representaba una vasta parte de Beacon Hill, con ejércitos de los mefíticos monstruos, numerosos como hormigas, surgiendo de un suelo plagado de sus madrigueras. A menudo se representaban bailes en cementerios modernos, pero un dibujo me afectó más que el resto. Era una escena en una bóveda desconocida, en la que decenas de aquellas bestias se inclinaban sobre una bien conocida guía de Boston, y claramente la leían en voz alta. Todos estaban señalando cierto pasaje, y sus rostros estaban contraídos en tan epiléptica y reverberante risa que casi podía oír sus diabólicos ecos. El título del cuadro era Holmes, Lowell y Longfellow yacen enterrados en Monte Auburn.
Según me fui acostumbrando y recuperando de esta segunda sala diabólica y enfermiza, comencé a analizar algunos de los puntos que llevaban a mi aversión. En primer lugar, me dije a mí mismo, aquellas cosas me repelían debido a la total inhumanidad e insensible crueldad que mostraban de Pigman. Debía de ser un enemigo implacable de la humanidad, para regocijarse de esa manera en la tortura de mente y carne y la degradación de los comunes mortales. En segundo lugar, me aterrorizaba su absoluta grandeza. Su arte era convincente. Cuando veíamos esos retratos veíamos a los demonios en sí mismos y nos asustábamos de ellos. Y lo más extraño era que el poder del efecto de Pigman no se debía al uso selectivo de los elementos o de lo extravagante. Nada se encontraba borroso o distorsionado. Los trazos eran afilados y vivos, y los detalles estaban definidos hasta el dolor. Y las caras. No se trataba de la mera interpretación de un artista. Era un pandemonio en sí mismo, claro como el cristal en su cruda objetividad. Eso era. El cielo me perdone. El hombre no era para nada un fantasiste o romántico. Ni siquiera trataba de recrear la revuelta y prismática fusión de formas de los sueños, sino que fría y sardónicamente reflejaba algún estable, mecanicista y bien formado horror de un mundo que él conocía de forma plena, brillante, directa y con resolución. Solo Dios sabe si ese mundo pudo existir, o dónde vislumbró las formas blasfemas que se arrastraban por él. Pero fuese cual fuese la desconcertante fuente de sus imágenes, una cosa estaba clara. Pigman era en todos los sentidos, tanto en concepción como en ejecución, un realista concienzudo, meticuloso y casi científico. Mi anfitrión me llevó al sótano, su auténtico estudio, y me preparé para los infernales esfuerzos de sus lienzos inacabados. Cuando alcanzamos el final de las mohosas escaleras, dirigió su lámpara a una esquina del amplio espacio abierto, revelando la barandilla circular de ladrillo de lo que sin duda había sido un gran pozo en el suelo de tierra. Nos acercamos, y pude distinguir que debía tener 1,5 metros de diámetro, con muros de 0,5 metro de grosor, y 15 centímetros por encima del nivel del suelo. Una construcción sólida del siglo XVII, si no me equivocaba. Aquel, dijo Pigman, era el tipo de pozo de los que había estado hablando. Una entrada a la red de túneles que solían discurrir bajo la colina. Noté que no estaba cubierto con ladrillo, y que aparentemente como única tapa había un pesado disco de madera. Pensando en las cosas a las que este túnel debía estar conectado, si la palabrería de Pigman no era mera retórica, temblé ligeramente. Después me di la vuelta, y lo seguí a través de una estrecha puerta que conducía a un cuarto de buen tamaño, de suelo de madera y amueblado como un estudio. Una lámpara de acetileno ofrecía la luz necesaria para trabajar. Los cuadros sin finalizar en sus caballetes o apoyados contra los muros eran tan horrendos como los ya acabados, escaleras arriba, y mostraban los minuciosos métodos del artista. Las escenas estaban esbozadas con sumo cuidado, y las líneas guía trazadas a lápiz dejaban entrever la escrupulosa exactitud con la que Pigman obtenía la perspectiva y proporciones correctas. Él era un gran pintor. Lo digo incluso ahora que sé lo que sé. Una gran cámara de fotos llamó mi atención, y Pigman me contó que la usaba para tomar imágenes para los fondos. Así, él podía pintar a partir de las fotografías en el estudio, en lugar de cargar con todos sus enseres por la ciudad para obtener una vista u otra. Pensaba que una fotografía era tan buena como una escena real para un trabajo continuado, y admitió usarlas con regularidad. Había algo perturbador en aquellos nauseabundos bocetos y monstruosidades a medio acabar, que por toda la sala te miraban con lascivia
y cuando de pronto Pigman descubrió un gran lienzo allá donde apenas llegaba la luz, no pude evitar un escandaloso grito. El segundo aquella noche. Su eco retumbó y retumbó en las sombrías bóvedas de aquel antiguo y salitroso sótano, y tuve que contenerme para no estallar en una histérica carcajada. Dios santo, Elliot. No puedo saber cuánto había de real y cuánto de fantasía febril. Pero no es posible que esta tierra albergue alucinaciones como esa. Era una colosal e innombrable blasfemia, con brillantes ojos rojos, y en sus huesudas garras sostenía algo que alguna vez fue un hombre. Roía su cabeza como un niño chupa una golosina. Estaba agazapado, y uno sentía al mirarlo que en cualquier momento soltaría su presa y la cambiaría por un bocado más jugoso. Pero malditos sean todos. No era ese diabólico ser la causa de aquel pánico, ni siquiera su rostro canino, sus orejas puntiagudas, la nariz chata o sus labios babeantes, ni tampoco sus escamosas garras, o su pose animal, o sus pies que casi eran pezuñas. Nada de eso, aunque cualquiera de estos rasgos habrían vuelto loco a cualquiera. Era la técnica, Elliot, la maldita, impía, antinatural técnica. Porque, como ser vivo, jamás había visto el aliento de la vida de esa forma en un lienzo. El monstruo estaba allí. Miraba y roía y miraba, y supe que solo una suspensión de las leyes de la naturaleza podía permitir a un hombre pintar semejante ser sin un modelo, sin una visión por muy vana que fuese del tenebroso mundo al que ningún mortal que no haya vendido su alma al diablo puede acceder. Clavado con una chincheta en la parte vacía del lienzo había un trozo de papel arrugado. Probablemente, pensé, una fotografía que Pigman usaba para pintar un fondo tan horrendo como la pesadilla que pretendía ensalzar. Alargué el brazo para desdoblarlo y echar un vistazo, cuando de pronto vi a Pigman moverse como si le hubiesen disparado. Había estado escuchando con peculiar intensidad desde que mi grito había despertado ecos poco frecuentes en el oscuro sótano. Y ahora parecía dominado por un temor que, sin ser comparable al mío, tenía mucho más de físico que de espiritual. Sacó un revólver y me hizo gestos para que permaneciera en silencio. Entonces salió del sótano y cerró la puerta tras él. Creo que estuve paralizado por un instante. Imitando a Pigman, escuché con atención y juraría que oí un leve corretear en alguna parte, y chirridos o golpes en una dirección que no pude determinar. Pensé en ratas colosales y temblé. Entonces sonó un apagado traqueteo que me puso la carne de gallina. Un furtivo, sordo traqueteo. Aunque no soy capaz de explicar en palabras a qué me refiero. Era el sonido de madera pesada, cayendo sobre piedra o ladrillo, madera y ladrillo. ¿A qué me recordaba? Se escuchó una vez más, en esta ocasión más fuerte. Hubo una vibración, como si la madera hubiese caído con más pesadez que antes. Después un sonido chirriante. Pigman gritando cosas inteligibles, y la sorda descarga de las 6 cámaras de un revólver, disparadas a espectacular velocidad como un domador de leones disparando al aire. Un chillido apagado o un graznido y un golpe sordo, con el cual he de confesar que salté violentamente. Pigman volvió con su arma humeante, maldiciendo a las hinchadas ratas que infestaban el antiguo pozo. «El diablo sabrá lo que comen», sonrió. «Porque esos arcaicos túneles llegan hasta cementerios, refugios de brujas y el mar. Pero sea lo que sea, no les debe quedar mucho, porque estaban terriblemente ansiosas por salir. Supongo que tus gritos las han excitado. Hay que tener cuidado en sitios viejos como este. Nuestros amigos roedores son un inconveniente,
pero a veces creo que son una nota positiva para el ambiente del lugar. Bueno, Elliot, ese fue el final de la aventura. Pigman me prometió mostrarme el lugar, y Dios sabe que lo hizo. Me sacó del laberinto de callejones, pero creo que no por el mismo sitio, porque cuando vimos la primera farola estábamos en el medio de una calle familiar con una mezcla de monótonas filas de bloques de pisos y viejas casas. Descubrí más tarde que era Charter Street, pero estaba demasiado nervioso para darme cuenta en ese momento. Era muy tarde para coger el metro y volvimos al centro atravesando Hanover Street. Recuerdo aquel muro. Subimos de Tremont a Beacon y Pigman me dejó en la esquina con Joy. Esa fue la última vez que hablé con él. ¿Por qué dejé de verlo? No seas impaciente. Espera hasta que pida un café. Ya hemos bebido bastante por hoy, pero necesito algo igualmente. No fue por los cuadros que vi en ese lugar. Aunque juro que era más que suficiente para ser expulsado de 9 de cada 10 casas y clubes de Boston. Y supongo que ahora no te preguntarás por qué trato de alejarme de metros y sótanos. Fue por lo que encontré en mi chaqueta a la mañana siguiente. Ya sabes, el papel doblado, que estaba pegado al horrible lienzo en el sótano. Lo que creí que ilustraba algún tipo de fondo para aquel monstruo. Todo ocurrió cuando iba a verlo, y sin darme cuenta me lo metí en mi bolsillo. Aquí está el café. Te aconsejo que lo tomes solo, Elliot. Sí. Por culpa de ese papel comencé a evitar a Pigman. Richard Upton Pigman, el mejor artista que haya conocido, y el más execrable ser que haya abandonado las fronteras de la vida por los abismos del mito y la locura. Elliot, el viejo Reid, tenía razón. Él no era estrictamente humano. No sé si su nacimiento estuvo marcado por extraños designios, o si encontró la manera de abrir la puerta prohibida. No tiene importancia, porque ya no está entre nosotros. Volvió a la fabulosa oscuridad que tanto le gustaba perseguir. Espera, será mejor que encendamos el candelabro. No me pidas que explique o conjeture qué es lo que quemé. No me preguntes tampoco qué clase de ser era aquel topo trepador que Pigman amablemente hizo pasar por ratas. Sabes que hay secretos que provienen de los tiempos de Salem, y Cotton Mather habla de cosas aún más extrañas. Ya sabes lo increíblemente vivas que eran las pinturas de Pigman. ¿Cómo todos nos preguntábamos de dónde conseguiría los rostros? Bien. Aquel papel no era una fotografía de ningún fondo después de todo. Lo que mostraba era simplemente el monstruoso ser que estaba pintado en aquel lienzo. Era el modelo que estaba usando. Y el fondo no era más que el muro del estudio, hasta el más mínimo detalle. Por Dios, Elliot, la foto era tomada del natural. Usted ha escuchado El modelo de Pigman, edición en español, escrito por H.P. Lovecraft, Diana Gutiérrez y Ricardo Cebrián, narrado por Eduardo Ruales.